Presidente sorprendido. Niño herido rescatado por mujer sencilla con gran secreto. La noticia explotó como una bomba en el país. El hijo del presidente, Mateo, había sufrido un accidente terrible en las calles olvidadas del barrio San Benito. Un choque brutal contra un poste, sangre por doquier y un silencio tan pesado que parecía aplastar el aire mismo. Pero lo que nadie esperaba fue la aparición de Ana, una mujer sencilla de ese mismo barrio, una sombra silenciosa que emergió de entre la multitud para salvar a Mateo cuando ya casi nada parecía posible. Imagínate la escena. Mateo, desplomado, con el rostro ensangrentado, los ojos apagados, respirando a duras penas, mientras los gritos se pierden en un caos de sirenas y murmullos incrédulos. Y ahí, casi de la nada, Ana llega con manos firmes y una calma que nadie entendía. Con una fuerza que desafía su aspecto frágil, lo arrastra hacia un rincón seguro. Oculto de miradas indiscretas, sus ojos no temblaban, pero en su pecho ardía. Ana, con sus ropas gastadas, sus manos curtidas y una dignidad que parecía salida de otro mundo, se volvió el foco de un escándalo político que nadie sabía cómo manejar. Pero claro, el misterio no se quedó en silencio mucho tiempo. Circulan rumores, susurros en pasillos, miradas que cruzan barreras sociales. Y de repente, un correveidile llega con un mensaje que hiela la sangre. Ana estaría vinculada a grupos insurgentes que han estado desafiando al gobierno desde las sombras. La pregunta empieza a clavarse en todos. ¿Cómo pudo ella salvar al presidente mientras oculta un pasado oscuro? ¿Qué intenciones realmente tiene? Mientras tanto, Mateo lucha con su propio infierno. El miedo que le aprieta el pecho no es solo por las heridas. Es una batalla contra la caída del pedestal que su apellido le ha construido. Se siente atrapado, confundido, con ganas de gritar, pero sin voz para hacerlo. Ana, sin saber el impacto que tendrá en su vida, también está atrapada entre la necesidad urge. Y allí, en medio de esa tormenta, Mateo enfrenta una verdad que podría destruirlo o liberarlo. Pero, ¿estará listo para asumirla? El reloj avanza, la tensión crece y la incertidumbre se clava como una daga invisible. ¿Qué pasará si el secreto de Ana aparece antes de que Mateo pueda aceptar su propia vulnerabilidad? ¿Podrá el niño del presidente enfrentar lo que viene sin caer en el abismo? ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El reloj avanza, la tensión crece y la incertidumbre se clava como una daga invisible. En medio de esa tormenta, la atención se centra en Ana y Mateo. Sin embargo, lo que nadie pudo prever es cómo un simple sonido cambiaría el rumbo de todo. Un grito desgarrador, una explosión de cristales quebrándose, y luego, silencio. Todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Detrás de la multitud, un coche negro apareció con una velocidad aterradora. Se detuvo de golpe y dos figuras enmascaradas saltaron del vehículo. Se movían con una determinación que congeló la sangre de todos. ¡Al suelo!, gritaron, y la muchedumbre, atrapada entre el pánico y la confusión, se desplomó. Pero Ana no se movió. Con la mirada fija en Mateo, sintió que el aire se le escapaba del pecho.
Instintivamente se interpuso entre el niño y los desconocidos, sus manos sudorosas temblando pero firmes. ¡No!, gritó, en un acto desesperado de protección. Mientras tanto, Mateo, aún tambaleándose entre la conciencia y el dolor, levantó la vista justo a tiempo para ver cómo una sombra se movía a su lado. Era una de las figuras enmascaradas con un arma en mano, apuntando hacia Ana. La tensión era palpable, un hilo delgado a punto de romperse. Todo parecía irreal, como en una película de acción, pero eso era su vida y todo se desmoronaba. Sin aviso, un disparo resonó y el tiempo se detuvo. El ruido reboteó en el aire como un eco de terror. Pero, sorprendentemente, el proyectil no impactó en Ana. En su lugar, un chorro de sangre brotó del pecho de una segunda figura que había intervenido. Eran los soldados, con un uniforme desgastado de un grupo de seguridad privado, que hasta ese momento había estado por ahí, siempre al margen del escándalo. «¡Sáquenlo de aquí!», gritó uno de ellos mientras caía al suelo, la vida escurriéndose de su cuerpo. La multitud rugió en estado de shock. Las miradas de asombro se cruzaron. ¿Quién era ese nuevo jugador en este juego político? ¿Aliados o enemigos del presidente? La situación ya era un caos, pero esto era algo que nadie podía comprender. Mateo temblaba. En su mente, la confusión aumentó. Miró a Ana, pero había algo diferente en ella, una firmeza que antes no había visto. Era como si la hubiera conocido toda la vida, y sin embargo, ahora la miraba como un extraño. Cada quien mostraba sus cartas, pero Ana, ¿quién era realmente? Las luces de las sirenas llenaron la escena, pero dejaron un eco de preguntas flotando en el aire. En medio del tumulto, Ana sonrió. Pero no era la sonrisa de una salvadora. Era un gesto lleno de misterio. «Tú eres parte de esto», murmuró justo antes de que la seguridad la rodeara. ¿Quién era ella realmente? ¿Y qué conexiones tenía con el embrollo de poder que estaba devorando a todos? La multitud murmuraba. Las voces se unían en una sola sinfonía de preguntas y acusaciones. El rostro de Mateo se convirtió en una máscara de desesperación. ¿Quién era su rescatadora? ¿Un ángel o un demonio? En ese instante, un nuevo giro de acontecimientos. Un segundo coche negro apareció, esta vez con vidrios polarizados. Se detuvo frente a todos. La puerta se abrió lentamente. Un hombre de figura imponente descendió. Y cuando levantó la mirada, los rostros de todos se volcaron en un susurro general. Era el vicepresidente. Su mirada era fría y calculadora, y sus labios se curvaron en una sonrisa perturbadora. Al parecer, dijo con una voz que resonaba con poder, «Es hora de que todos conozcan la verdad». Y en ese momento, la historia de Mateo, de Ana y del propio gobierno tembló en una cuerda floja, mientras los secretos más oscuros estaban por salir a la luz. El vicepresidente se plantó en medio de la escena. Su presencia imponía un silencio pesado como el plomo. Al parecer, dijo, dejando que sus palabras cayeran en el aire envenenado, «Es hora de que todo». Las cámaras se enfocaron en él, pero lo inesperado llegó de donde menos lo esperaban. Justo en ese momento, un grito desgarrador rasgó el aire. «¡No!». Era Ana, con los ojos llenos de terror, pero no hacia el vicepresidente. Señalaba detrás de él. Todos se dieron la vuelta. Un segundo disparo resonó, directo y certero, al mismo tiempo que la multitud se disolvía en una frenética búsqueda de refugio.
Mateo, temblando en el suelo, levantó la vista para ver lo que nadie quería creer. Una figura se precipitó desde un costado. Un hombre de uniformes oscuros, identificado por el emblema de una agencia secreta. Una estampida de soldados armados lo seguía, emergiendo de la nada como sombras al acecho. ¡Detenerlo! ¡Es un traidor!, gritó uno de los enmascarados. Sus voces se ahogaron en un caos de gritos y sirenas. El vicepresidente se giró, pero era tarde. El hombre del uniforme oscuro disparó. El certero impacto le dio de lleno en el pecho. El segundo grito fue el del mismo vicepresidente, resonando como un eco desesperado, mientras su cuerpo se desplomaba ante los ojos atónitos de todos. El tiempo se detuvo. Su expresión, un reflejo de sorpresa, permaneció congelada en su rostro. El caos estalló en una pandemonio. La multitud se dispersó. Gritos de pánico llenaron el aire. Y en medio de esa confusión, Ana dio un paso hacia adelante, su rostro pálido pero decidido. Desde su posición, Mateo se sintió como un espectador atrapado en un sueño febril. ¿Qué está pasando?, pensó mientras las luces de las sirenas se reflejaban en sus ojos llenos de lágrimas. La atmósfera era un torbellino de incertidumbres, chisporroteando con la angustia de lo inesperado. Ana miró a Mateo con desesperación. «Tú no estás a salvo. No sabes quiénes son». Su voz, suave pero firme, resonó en el aire. «Tienes que confiar en mí». Pero el niño no podía procesar la información que chisporroteaba entre ellos. Había algo más profundo, algo que no comprendía de la oscura conexión entre ella y la realidad que lo rodeaba. De repente, un grupo de hombres armados, claramente no eran parte del orden, se hicieron camino a través de la multitud que se dispersaba. «¡Ana!», uno de ellos gritó, su voz llena de odio, y todo el mundo volvió a gritar. Sin pensarlo, Mateo se levantó, su corazón golpeando contra su pecho. «¡Ana, corre!». Pero antes de que ella pudiera moverse, el hombre de uniforme oscuro se adentró. «Ana, no tienes que hacer esto», se escuchó en el clamor. «¿Por qué no me dijiste la verdad?», le recriminó ella, con un tono de voz que cortaba el aire. «Teníamos que haberlo hecho antes». El hombre encañonó su arma y la presión se acumuló. Un instante, dos, y luego un grito ensordecedor. Un tercer disparo, pero este fue diferente. El eco resonó, profundo como un trueno, y entonces un silencio absoluto. Ana cayó al suelo, sus ojos abiertos en una mezcla de sorpresa y reconocimiento, mientras las sombras comenzaban a cerrarse a su alrededor. La multitud se detuvo. Su fuga se volvió un cuadro congelado. Mateo, paralizado, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Todo estaba en la balanza. La verdad que había buscado su padre y su propia identidad se entrelazaban en una red de conspiraciones profundas y traiciones oscuras. Los gritos se desvanecieron mientras una figura más se acercaba. Un rostro que Mateo nunca esperó ver. Era su madre, con lágrimas en los ojos, mirándolo con una intensidad que lo asfixiaba. «Mateo, escúchame. Es hora de que sepas quién eres de verdad». La revelación pesaba en el aire, y el latido de su corazón se unió a un oscuro nuevo secretismo. La pregunta estaba en el aire. ¿Qué había detrás de esa verdad? El abismo se acercaba, y su vida tal como la conocía estaba a punto de desvanecerse para siempre. Mateo se quedó parado, los ojos fijos en su madre, tratando de absorber todo lo que estaba pasando. La confusión lo envolvía como una niebla densa. «¿Qué tienes que decirme? ¿Qué es lo que no sé?», murmuró,
su voz apenas un susurro entre el caos que los rodeaba. Su corazón aún latía con fuerza. Pero había algo en su madre que lo inquietaba más que las balas que se habían escuchado hace un momento. ¡Mateo! La urgencia en su voz lo sacudió. Tienes que escucharme. Todo esto es más grande de lo que imaginas. Tu vida ha estado en peligro desde que naciste. Hay cosas que tu padre nunca quiso que supieras. Pero antes de que pudieras seguir, un sonido sordo los interrumpió. Un grupo de hombres armados, los mismos que habían perseguido a Ana, emergían entre la multitud desbandada. «¡Ahí está!», gritó uno de ellos, apuntando hacia ella. «¡Atrápenla!». La desesperación se instaló en el pecho de Mateo. «¡Corre, Ana!». La adrenalina le gritaba que actuara, pero en lugar de eso, se quedó inmóvil, atrapado entre las revelaciones de su madre y la figura frágil de Ana, que enfrentaba el peligro con una bravura inesperada. Ana, aún en el suelo, miró a Mateo con los ojos llenos de fuego. «No te alejes, no puedes hacer esto solo». Su voz era fuerte, pero la suavidad de su mirada quebró la muralla del terror en el corazón de Mateo. Se dio cuenta de que estaba vinculado a ella de alguna manera. Ella no solo había salvado su vida, había abierto una puerta a un mundo que apenas entendía. De repente, un destello brillante cruzó el aire. Antes de que Mateo pudiera reaccionar, un objeto volador rompió la luz del día y aterrizó con un estruendo junto a la multitud. Todos se giraron, atónitos. Era un dron, una figura oscura y amenazante, que se había sumado al caos, provocando que todos se agacharan y dieran un paso atrás. «El tiempo se acaba», resonó una voz grave desde el dron, envolviendo a la multitud con un frío escalofriante. «La verdad debe ser revelada, aunque duela». Ana miró hacia el dron, luego a Mateo y su madre. Su rostro surge con una mezcla de pánico y determinación. «¡No podemos quedarnos aquí!», gritó. «Es un juego del que no sabemos las reglas». Pero en ese instante, la voz del dron lanzó un mensaje que hizo temblar a todos. «Mateo, hijo del presidente, la verdad sobre tu nacimiento está a punto de revelarse», continuó la voz, resonando en la plaza como un eco de advertencia. Los murmullos crecieron, el asombro se mezcló con el miedo. «Tu vida ha estado construida sobre una mentira. Tu madre no es quien dice ser». El mundo pareció detenerse. Mateo sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. «¿Qué significa eso?», gritó, su voz temblando buscando respuestas en los ojos de su madre. «Mateo, tú no eres el único presidencial». Ella se inclinó, tratando de explicarse, pero el dron continuó, implacable. «Una traición sigue llamando a la puerta. Hay secretos que han permanecido ocultos en las sombras. Secretos que cambiarán todo lo que creías saber. Tu verdadero origen es la clave de un terrible misterio que podría destruir al gobierno». Los rostros de la multitud reflejaron el caos, pero eso no fue lo más impactante. En un giro que nadie pudo anticipar, la figura del vicepresidente apareció nuevamente, con un arma en mano y una sonrisa burlona. «Y yo soy el que decidirá cuándo y cómo se juega esta partida», dijo, desafiando a la multitud. «¡Mátalos a todos!», gritó. Y en ese instante, el caos se desató. Todo lo que había amado, todo lo que era, pendía de un hilo. La verdad estaba saliendo a la luz, pero el costo sería inestimable. Mateo miró a su madre. Su corazón palpitaron con dolor. ¿Qué secretos guardaba? Ana le lanzó una última mirada decidida y su madre, de pie en la línea de fuego, gritó: «No dejes que te manipulen, lo sabrás todo». ¿Podría ser verdad? ¿Él realmente era algo más? Las balas volaron, el dron vibró en el aire y su vida, tal como la conocía, se convirtió en un laberinto oscuro. ¿Sobreviviría para desentrañar la verdad?
¿Y si revelarla costaba la vida de aquellos que amaba? El silencio frío de la incertidumbre envolvió la escena, mientras Mateo se dio cuenta de que el juego apenas comenzaba. La atmósfera se volvió eléctrica, cargada de un miedo palpable, cuando la voz del dron resonó sobre el caos. Mateo, todavía temblando por la revelación, sintió cómo su corazón se aceleraba. ¿Todo esto es verdad?, se preguntaba. Las palabras de su madre apenas parecían tener sentido ante el revuelo que lo rodeaba. Un silencio cortante se apoderó del lugar. Ana, a su lado, no apartaba la mirada del dron. «Mateo, no podemos quedarnos aquí. Tenemos que salir», dijo. Su voz era un susurro lleno de urgencia. Su madre, aún con los ojos llenos de lágrimas, intentó acercarse. «Mateo, escucha». Pero el rostro del vicepresidente, pálido como un fantasma, asomó entre la multitud, aún respirando, su mirada llena de rencor. «No puede ser. Tú arruinarás todo», gritó, apenas estabilizándose. Lo que nadie vio venir fue el destello en sus ojos, un brillo amenazador que encendió una alarma en el aire. Con un movimiento rápido, levantó su arma y disparó. No hacia Ana, no hacia Mateo, sino directamente al dron. El impacto fue devastador. La máquina estalló en 1000 pedazos y la multitud se echó hacia atrás en un clamor de horror. «¡No!», gritó Ana, pero era demasiado tarde. En medio del estruendo, el aire se llenó de humo y una sombra se deslizó entre las llamas. Era un nuevo jugador, uno que nadie había previsto. Una figura encapuchada que emergió de las brasas, moviéndose con una fluidez inquietante. «¡El legado debe permanecer!», bramó, y de su chaqueta sacó algo que hizo que el tiempo se detuviera. Un dispositivo brillante, un explosivo. Mateo vio todo en un instante. Su madre se abalanzó, tratando de desarmarlo. Pero la figura forcejeó y con un grito desgarrador apretó el botón. «¡Nos llevaremos lo que es nuestro!». La explosión resonó en el aire como un trueno. El mundo se desvaneció. Un estallido, humo y escombros volaron por todas partes. Mateo sintió que era empujado, arrojado al suelo. Una ola de pánico se desató, llenando la plaza con un grito colectivo que reverberó en su mente. Cuando el polvo comenzó a asentarse, se encontró en el suelo, la cabeza aturdida y el cuerpo cubierto de restos. A su alrededor, la angustia era palpable. Cuerpos se movían, otros yacían inmóviles. La multitud había sido transformada en un campo de batalla. El caos era total. Ana apareció frente a él, su mirada enloquecida, pero decidida. «¿Estás bien?», preguntó, su voz apenas audible entre el eco del horror. Las sirenas de los coches de policía retumbaban a lo lejos, pero esos ruidos parecían lejanos, distantes. «Mateo, levántate», gritó su madre, ahora visible entre las sombras del desastre. Pero algo en su voz hizo que el aire se detuviera. Ella no estaba gritando solo por él. Su rostro mostraba el pavor de lo que podían haber perdido ambos. «¡Ana! ¡Óbrelo!». Su orden reverberó con un terror inexplicable. Mateo levantó la vista hacia su madre, y en ese momento sintió que la tierra se movía bajo sus pies. «¡Corre!». La advertencia de Ana logró penetrar el ruido. Pero entonces un grito desgarrador se escuchó. Era la figura encapuchada, nuevamente en pie. Su mirada reveló un furor que parecía consumirlo todo. «La verdad nunca morirá». A medida que avanzaba enfurecido, levantó el dispositivo nuevamente, y las palabras que siguieron dejaron a todos sin aliento. «Tú no eres quien crees ser». Cada mirada se centró en Mateo, como si hubiera sido marcado. «Eres el hijo de un traidor, el legado de un poder que nunca debió nacer».
Sus palabras suspiraron un aire denso de traición y dolor. Mateo sintió que todo su mundo se desmoronaba ante esas revelaciones. El giro en su vida, sus padres, su identidad, todo se volvió un enigma aterrador. ¿Qué? Mateo murmuró, pero la realidad se desvanecía y los ecos de su infancia y su verdadero linaje retumbaban en su cabeza como un tambor. ¿Quién soy realmente? En ese instante sintió el frío del miedo recorriendo su espalda. Mientras el caos y la confusión lo rodeaban, un nuevo grito emergió en el aire. ¡Mateo, corre! La multitud se dispersó. Se dio cuenta de que su vida pendía de un hilo, con la sombra de la figura encapuchada acechando a su alrededor. Mateo supo que el tiempo, ahora, ya no era su aliado. ¿Podría realmente descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde? Mateo se quedó paralizado, la figura encapuchada desbordando furia, mientras todos los ojos se volvían hacia él. El aire estaba cargado, la tensión palpable. «Tú no eres quien crees ser», resonó la voz, y Mateo sintió el suelo temblar bajo sus pies. Cada palabra era una puñalada que lo atravesaba, dejando un eco de confusión y miedo en su mente. Ana se interpuso entre él y la figura oscura. «No tienes que hacer esto», le suplicó, su voz desesperada, pero no había vuelta atrás. «¡Uy, el legado debe permanecer!», gritó la figura, levantando el dispositivo explosivo, su expresión oculta bajo la capucha, revelando una determinación aterradora. Mateo tragó saliva, intentando comprender lo que estaba sucediendo. «¿Qué significa eso?», pensó mientras el caos lo rodeaba. Su madre había gritado que la verdad se revelara, pero ¿era esta la verdad? Antes de que pudiera procesarlo, una ráfaga de recuerdos atravesó su mente. La sonrisa de su padre, las historias contadas por su madre, la vida que había conocido. Todo se desmoronaba. «¡Corre!», gritó Ana, empujándolo hacia un lado, pero no tenía idea de que en lo profundo de su ser, Mateo sentía que debía enfrentar eso. La figura oscura se movió más cerca. El calor del peligro era inminente, y Mateo pudo sentir la mirada visceral del hombre encapuchado. «¡Detrás de ti!», gritó alguien en la multitud. En ese instante, la verdadera locura comenzó. Desde la distancia, la figura encapuchada hizo un gesto y de pronto, varios automóviles aparecieron, cargando a un grupo de hombres con armas, todos preparados para el combate. Era una emboscada. «¡Atápenlos a todos!», la voz resonó, y una lluvia de balas comenzó a caer, llenando el aire con un terror ensordecedor. La multitud se dispersó. Gritos de pánico resonaron al unísono. Mateo sintió un ardor en el pecho. «No soy un traidor», gritó, casi como si fuera a convencer al mundo de que era inocente. Pero el caos era denso. Lo único que podía hacer era correr y buscar a su madre y a Ana. Los hombres armados embestían los alrededores. Ana lo empujó una vez más, pero él guardó su mirada en la figura encapuchada. Fue entonces cuando un estallido resonó. No de un disparo, sino de un grito desgarrador. «¡Mateo!». Era su madre, con los ojos llenos de terror, corriendo hacia él. «¡No! ¡Vuelve!». Pero ya era demasiado tarde. Desde el caos supremo, un hombre enorme, con el rostro cubierto de cicatrices, extrañamente conocido, se interpuso entre ellos. «¿Qué has hecho, hijo?», replicó él con una voz profunda que hizo que el mundo se detuviera para Mateo. «¿Quién eres tú?», cuestionó, tan incrédulo que le temblaba la voz. La atmósfera se detuvo. Algo encajó, una parte del rompecabezas que nunca había estado en su visión. El hombre desenmascarado sonrió con ironía. «Soy tu verdadero padre, Mateo». El corazón de Mateo se detuvo. Todas las historias, las excusas de su madre, las miradas furtivas entre ella y su padre hacían sentido. «No puede ser.
La realidad le golpeó con fuerza. ¿Era posible? «Ten cuidado, Mateo. Ellos quieren la verdad», gritó Ana. Y en ese momento, las palabras del dron retumbaron en su cabeza. «Tu vida ha estado construida sobre una mentira». Azotado por la confusión y el dolor, Mateo sintió que el mundo se desmoronaba. «¿Cómo? ¿Por qué?», apenas articuló, su mente luchando por equilibrar la traición sobre su noble vida. «Porque nunca debiste existir. Hijo, fuiste solo una herramienta en la guerra que se avecina». «¡Cállate!», gritó su madre, pero su voz se ahogó en el disparo de un arma, un destello cegador. Mateo se lanzó hacia adelante. «¡No!». El tiempo se congeló mientras el eco de aquel disparo quedó atrapado en el aire. El viento se detuvo. Un instante lleno de terror, un instante en el que el cielo parecía caerse. «Todo se reduce a esto», musitó el encapuchado, sonriendo cada vez más, y sintió que todo se quebraba. El destino de su vida estaba en juego y nunca había estado preparado para esto. Con un estremecimiento profundo en su corazón, Mateo comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. La verdad estaba a punto de salir a la luz. ¿Pero a qué costo? La oscuridad lo rodeaba, y en ese momento todo lo que había amado podía desvanecerse. ¿Podría encontrar el camino entre tanta traición y desvelo? El eco del disparo y el murmullo del destino inminente se unieron y las sombras danzaron a su alrededor, dispuestas a llevarse todo de él. Mateo estaba atrapado en una tormenta de confusión y duelo. El sonido ensordecedor del disparo aún retumbaba en su mente, y la mirada de su madre, llena de desesperación, lo desgarraba por dentro. «Yo no puedo ser un traidor», balbuceó mientras la figura encapuchada lo miraba con desdén. La tensión en el aire era palpable, como un hilo de acero estirado a punto de romperse. «No te acerques», Ana gritó, interponiéndose entre Mateo y el hombre. Su valentía era admirable, pero la situación era fatal. La multitud se dispersaba, gritos y caos por doquier, y él sentía que todo se desmoronaba. «¡Ah, Mateo, corre!», lo empujó Ana, pero él no podía moverse. Las palabras del encapuchado resonaban en su cabeza como un eco aterrador. «Él no es tu verdadero padre, Mateo», dijo el hombre, sus ojos brillando con una ferocidad desconocida. «Eres el hijo de alguien muy poderoso, alguien que ha estado oculto en las sombras». Mateo retrocedió, su mente luchando con la revelación. «¿Qué estás diciendo?», murmuró, su voz temblorosa llenándose de pánico. La figura oscura sonrió, y en ese momento una explosión resonó a su izquierda, seguida de una ola de polvo y fragmentos que volaron en todas direcciones. El dron se desplomó, estallando en llamas. «¡No!», gritó Ana, sus ojos ampliándose ante la visión. La confusión se transformó en caos total. Mateo sintió que el aire se volvía espeso, su pecho apretado con cada respiración. «¡Atrápenlos!», una voz estentórea resonó entre el humo. Más hombres armados emergieron, disparando hacia la figura encapuchada y Ana, quien empujaba a Mateo hacia la salida. «¡Vámonos!», gritó ella, pero mis pensamientos se hicieron añicos. «Mateo, tienes que saber la verdad». Las palabras de su madre se ahogaron entre el ruido. Él, luchando por encontrar su voz, apenas lograba hablar. «¿Qué verdad? ¿Qué quieres decir?», preguntó, sintiendo que el mundo se desintegraba. Una ráfaga de bala silbó cerca de ellos, haciéndolos saltar. Ana lo agarró del brazo y lo arrastró, pero sus pensamientos estaban atrapados en la revelación del hombre enmascarado. Sin embargo, entonces pasó algo que congeló todo. Un grito que erizó la piel de todos resonó a través de la plaza.
¡Mateo! Al dar la vuelta, vio a un hombre que se había empotrado entre la multitud, con un rostro aterrado. Era Ricardo, su mejor amigo. Pero había algo extraño en él. ¡Ricardo, corre!, exclamó Mateo, pero el chico no lo escuchó. En vez de eso, levantó una mano y con un gesto rápido apuntó algo hacia él. «No puedes dejar que se descubra quién eres. Ellos están observando», gritó de manera urgente, y de repente un destello cegador iluminó la plaza. Mateo parpadeó, aturdido, y cuando la luz se disipó, el horror lo abrumó. Ricardo estaba caído, la mirada desorbitada. Un delgado hilo de sangre brotaba de su boca. «¡No mames!», gritó Ana, pero fuera de sí. Mateo se lanzó hacia él. «¡Ricardo, despierta!», pero sus ojos estaban vacíos. El hombre encapuchado soltó una risita burlona. «Mira cómo se derrumba todo, Mateo. Tu gente, tus amigos, todos son solo piezas en este juego», dijo, mientras el caos estallaba a su alrededor. «¡Cállate!», gritó Ana, furiosa. «Él no tiene nada que ver con esto». Pero el hombre con la capucha se inclinó hacia ella, una mirada de triunfo cruzando su rostro. «Oh, pero sí lo tiene. Todo el mundo tiene un papel en la tragedia que se desarrollará». Y con esas palabras, un nuevo giro se desató. El suelo tembló y frente a ellos se abrió una grieta. Las miradas se congelaron. La multitud en su travesía de escapar se detuvo. «¡Es el fin de todo esto!», se oyó un grito desde la grieta, y algo oscuro salió de ella, cargando una energía que hizo que Mateo se sintiera pequeño e insignificante. «¡Mateo, corre!», Ana empujó una vez más, pero antes de que pudiera reaccionar, la sombra que emergió absorbió toda la luz a su alrededor, cubriéndolo todo en oscuridad. El último grito de su madre resonó: «Tu vida está a punto de cambiar para siempre». Mientras todo se derrumbaba, Mateo entendió que lo que creía saber era solo la superficie de un mar de secretos. En ese instante, la realidad se desvaneció, llevándose consigo todo lo que conocía. El terror, la confusión y el asomo de una nueva verdad lo rodeaban. ¿Podría levantarse de esta oscuridad? ¿O se perdería para siempre en las sombras de lo desconocido? Mateo sintió la oscuridad envolverlo. No sabía qué era real y qué no. Las sombras danzaban a su alrededor, y el eco del disparo aún resonaba en su cabeza. Se sintió caer, atrapado entre el miedo y la desolación. «¿Qué está pasando?», esa pregunta lo atormentaba. Ana había gritado. Su madre había intentado salvarlo, pero todo se desmoronaba. No había respuestas, solo caos. De repente, una luz brillante lo iluminó todo, y a través del humo, algo llamó su atención. Una figura se materializó, una mujer con un vestido blanco, con una tristeza que podía cortarse con un cuchillo. Era hermosa, pero sus ojos reflejaban un profundo dolor. Mateo la reconoció. Era la abuela que nunca conoció. «Mateo», susurró con una voz melodiosa pero tensa. Estaba aquí, justo en medio de todo el pánico. «Tienes que comprender», continuó, mientras el aire a su alrededor vibraba. ¿Qué significa esto?», Mateo balbuceó, sintiendo que se desvanecía. A su alrededor, todos parecían atrapados en un tiempo detenido. Movimientos torpes, gritos apagados, como si el mundo se estuviera desmoronando a su alrededor. «Todo lo que sabes está a punto de cambiar», dijo la mujer. «Tu madre no es quien dice ser». Mateo sintió que el corazón se le encogía. «¿Qué quieres decir? Yo siempre he creído que...» Pero antes de terminar su frase, la mujer levantó una mano, interrumpiéndolo. «Mateo, el verdadero enemigo está más cerca de lo que imaginas».
Sin aviso, la figura encapuchada recobró atención. Con un movimiento rápido, se dirigió a la abuela. ¡Cállate!, rugió, su contenido oscuro revelando una conexión que Mateo jamás hubiera anticipado. La mujer se mantuvo firme, incluso desafiante. ¿Cuál es tu papel en esto?, Mateo gritó, desconcertado, sintiendo que la trama se retorcía. La abuela lo miró, que en una mezcla de amor y tristeza. Soy parte de un pasado que creímos enterrado. Todo comenzó pero antes de que pudiera continuar, el ruido del caos se intensificó. Un grupo de agentes de seguridad apareció, sus caras serias, armados hasta los dientes, creando una barrera en el tumulto. Atrápenlos, llévenlos a la base. Matrices de órdenes ahogadas se enviaron, y la multitud se dispersó. La figura encapuchada se volvió hacia Mateo, y en sus ojos había un destello de familiaridad. Soy tu hermano, reveló, haciendo que la realidad se detuviera. El tiempo se paró. Lo que has estado viviendo es un juego de apariencias. Tu vida, tu historia, todo fue creado para protegerte. Las palabras lo golpearon como un martillo. ¿Qué? Mateo apenas podía procesar. No puede ser. Tu madre no solo ha estado protegiéndote de ellos, sino de mí, continuó el hombre. Todo ha sido un engaño. Tienes que decidir quién quieres ser. Las palabras dejaron una sombra de duda. Su mente daba vueltas. Este no es el momento, dijo la abuela, intentando interrumpir. Eres más grande de lo que piensas. Ven conmigo y te lo contaré todo. Pero el caos ya había comenzado a estallar. ¡Mateo, atrás!, Ana gritó. Un sonido explosivo resonó y la tierra tembló. El dron que habían destruido se autoinfluyó. Una ola de luz surgió y la escena se volvió surrealista. Los rostros se fusionaron en pánico, en desorden. En la explosión, algo se encendió dentro de Mateo, un fuego que nunca había sentido. Desde aquel instante, comprendió que no podía quedarse parado. Con una determinación renovada, se volvió hacia su madre, su hermano y todos los demás. «Este no es el final», gritó, la voz resonando en el aire imponente. La verdad se avecinaba, y mientras el polvo se asentaba, una figura encapuchada se acercaba, más peligrosa de lo que él podría haber imaginado. «La hora de los secretos ha llegado, Mateo», dijo el enmascarado, mientras los corazones de todos en la plaza latían al unísono. «Ahora el verdadero juego comienza». Mateo miró a la figura encapuchada, su corazón latía como un tambor. «La hora de los secretos ha llegado, Mateo», repetía el hombre con voz resonante, y en el aire se sentía una energía cargada. Todos en la plaza detenían su respiración, como si el tiempo se hubiera detenido. La multitud, que antes corría despavorida, ahora parecía estar atrapada en un mágico trance, obligada a escuchar. «Ahora, el verdadero juego comienza», decía la figura, pero justo en ese instante, un estruendo sacudió el aire. Un camión oscuro se detuvo abruptamente, y la puerta trasera se abrió de golpe con un chirrido escalofriante. De su interior emergió un grupo de hombres dispersando humo denso, envueltos en trajes oscuros, apuntando con armas hacia el cielo. «¡Al suelo!», gritaron al unísono, y la multitud obedeció, arrojándose al suelo como si fueran hojas arrastradas por el viento. Mateo sintió una presión en el pecho. «¿Qué están haciendo?», pensó. En medio del caos vio a Ana, aún de pie, intentando protegerlo. La miró a los ojos, y en ese momento comprendió que no podía dejar que la oscuridad se llevara a las personas que amaba. «Ana, ven», gritó, pero el ruido se tragó su voz. En ese instante,
La figura encapuchada dio un paso atrás. «No pueden interferir», aulló, y desenvainó un objeto que brilló bajo la luz del caos. Un detonador. «Dame lo que busco, Mateo, o será el fin para todos». Mateo sintió un nudo en la garganta. ¿Qué quería realmente? En su interior, un chispazo de desesperación se encendió. «No te dejaré hacerles daño», respondió firme, aunque su cuerpo gritaba por el miedo. Una ráfaga de disparos estalló. Mateo cerró los ojos, y cuando los abrió, una figura se interpuso entre él y los hombres en trajes oscuros. Era su madre, lanzándose al frente. «¡No!», gritó él, el terror apretándole el corazón. Las balas volaban, y en un instante que pareció durar una eternidad, ella cayó al suelo. Las luces del mundo se atenuaron a su alrededor. «¡Mamá!», gritó, el sonido ahogándose en el horror. En el instante en que su cuerpo tocó el suelo, el caos se esfumó. Todos los murmullos se convirtieron en un eco espantoso. «¡Todos!», aulló el hombre encapuchado. «El juego ha comenzado». Pero algo aún más inquietante ocurrió. El cuerpo de su madre siguió en el suelo. Se encontraba inmóvil, y el momento presionó el pecho de Mateo como un peso insostenible. Las luces de las tormentas se encendieron en su mente. ¿Estaba muerto? Su corazón se encogió. Inmediatamente el oscuro secreto se reveló. «Ese no es tu madre. Esa mujer no ha sido más que un engaño». El hombre encapuchado, riéndose descontroladamente. «Tu verdadera madre es aquí, en este drama. Te has estado protegiendo del verdadero caos». Mateo se sintió como si el mundo se estuviera desmoronando a su alrededor. Las revelaciones retumbaban en su mente, y su corazón latía con fuerza. «¡Basta!», gritó, su voz resonando con más fuerza de lo que esperaba. Mataron a su madre. ¿Era verdad todo lo que decía? ¿Podía existir otra verdad? Desesperado, se giró hacia Ana. «Tú lo sabías. Tú tenías que saberlo». Las palabras salieron como un golpe en el aire. El rostro de Ana se tornó pálido, y Mateo pudo ver la lucha en sus ojos. «Mateo, yo...», pero no pudo finalizar la frase. En medio del tumulto, la figura enmascarada se movió ágilmente. «¡Detrás de ti!», gritó, y Mateo se dio vuelta justo a tiempo para ver a un hombre con un arma en mano listo para disparar. «¡No!», alzó Ana, pero ya era demasiado tarde. El sonido del disparo atravesó el aire, y Mateo quedó paralizado al ver el proyectil dirigirse directamente hacia él. El tiempo pareció detenerse, y en medio del caos, una sombra se metió entre él y el disparo. Todo quedó en un silencio helado. Mateo, con la mirada perdida, no pudo entender lo que pasaba. La sombra se desvanecía, y al caer el disparo, una figura conocida yacería frente a él. Sus ojos dudaban. Era su hermano. ¿Estaba realmente protegiéndolo? ¿Era un aliado o un enemigo? El rostro del encapuchado se tornó una mezcla de furia y confusión, y la plaza quedó en un silencio interminable. Las voces murmuraban, el aire estaba pesado con preguntas y secretos. «Mateo, debes decidir. ¿Te unirás a mí o permanecerás con las mentiras?», preguntó su hermano. El tiempo se congeló. La verdad estaba al borde de ser revelada, pero nada lo preparó para las atrocidades que se avecinaban. ¿Podría confiar en su propia sangre? ¿Acaso todo lo que conocía era solo una mentira? Todo giraba a su alrededor, y Mateo comprendió que la única salida a este enredo caótico era enfrentarse a la verdad. Pero ¿estaría dispuesto a pagar el precio? Sus pensamientos se llenaron de un terrible suspense. La vida de todos estaba en juego, y lo que iba a descubrir podría cambiarlo todo para siempre. Mateo
se encontró en un torbellino de emociones. Su hermano y la figura encapuchada mirándolo fijamente. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, su voz temblorosa pero firme. La plaza, antes llena de gritos, ahora se había vuelto un reino de murmullo tenso, todos expectantes. «La verdad está en ti», bufó el hombre enmascarado. «Eres el heredero de un poder que no entiendes. Si te unes a mí, juntos podríamos reescribir la historia». Mateo solo sentía una mezcla de confusión y miedo. Las palabras lo rodeaban como un jaguar al acecho, pero no iba a dejar que lo intimidaran. «¡No! ¡Tú no sabes quién soy!», gritó con todas sus fuerzas. El eco resonó en la multitud mientras su madre estaba tendida en el suelo, el dolor desgarrador a flor de piel. No podía permitir que ese hombre manchara su vida con más mentiras. Ana, a su lado, lo miró con una intensidad que le dio fuerza. «Creemos en ti, Mateo. El pasado no te define». Fue en ese instante que los rostros de quienes lo rodeaban se fundieron con su dolor. Las lágrimas de su madre eran un torrente de amor, incluso en la tragedia. «Tienes que levantarte», le dijo Ana, apretándole el brazo. «No estás solo». Mateo inspiró, sintiendo que la ira y el amor chocaban dentro de él. Tenía que decidir. Con un retorcimiento de estómago, se volvió hacia su hermano y gritó: «No puedo ser parte de esto. Este juego termina ahora». La figura encapuchada, visiblemente irritada, alzó el objeto explosivo. Las sirenas resonaban, el caos aumentaba. «Entonces prepárate para ver lo que has perdido», lanzó el enmascarado con una cercanía amenazante. Pero en lugar de dar un paso atrás, Mateo avanzó. Con determinación se dirigió hacia él, su corazón latiendo como un tambor. «Me niego a ser una marioneta. No me arrebatarás mi libertad». El silencio fue abrumador. Los hombres en trajes oscuros comenzaron a moverse, armados hasta los dientes. Pero el espíritu de Mateo brillaba intensamente. Con un grito, los soldados del gobierno aparecieron de la nada, rodeando al enmascarado antes de que pudiera hacer daño. «Es hora de que respondas por tus crímenes», dijo un oficial con voz firme, un brillo de justicia en sus ojos. Pero Mateo sabía que aún quedaba camino por andar. El caos que había vivido se estaba reescribiendo. Con su madre siendo atendida y Ana a su lado, con el corazón en llamas y una nueva fuerza dentro de él, algo había cambiado. La verdad, aunque dolorosa, estaba empezando a brillar. Mateo miró fijamente a su hermano, y al desvanecerse la figura encapuchada, se dio cuenta de que no lo había perdido del todo. «Puede que tenga que vivir con mis propias sombras», reflexionó, «pero yo elijo cómo mi historia termina». Y todo lo que conocía se sentía como un horizonte despejado después de una tormenta. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Mateo aún llevó la carga de la verdad oculta en su pecho. Sabía que la lucha por su identidad y su lugar en este mundo apenas comenzaba. Pero ya no estaba solo. No mientras tuviera a Ana, su madre, y el recuerdo de su padre apoyándolo. «Tenemos que reconstruir, Mateo», susurró Ana, su mirada firme pero esperanzadora. «El mundo necesita la verdad, y nosotros estamos aquí para darla». Mateo asintió. Hacia adelante. Mientras las sirenas se desvanecían, un nuevo mañana iluminaba el horizonte. Libre de mentiras, con el peso de la verdad en su corazón, Mateo se sintió más fuerte que nunca. Pero la historia todavía estaba en marcha. Y aquí, amigos, si quieres seguir siendo parte de este viaje y descubrir qué más le espera a Mateo y los demás, necesitas suscribirte ahora a este canal.
No te pierdas ningún contenido exclusivo que vendrá muy pronto. Dale ese poderoso me gusta. Ahora mismo, no esperes ni un segundo más para alimentar ese algoritmo y asegurarte de que otros puedan vivir esta historia. No olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace que te ha dejado sin aliento. Y si realmente amas estas historias, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que también necesitan saber cómo termina la historia de Mateo. Juntos haremos que este canal continúe creciendo y trayendo más contenido emocionante. ¡Vamos a hacerlo!